Nunca imaginé que millones de animales pudieran moverse sin un líder, sin un mapa y sin caos. Lo que vi en la sabana no fue una migración, fue una decisión colectiva que puede sostener o destruir la vida de todo un continente. A veces me pregunto, ¿en qué momento empezamos a creer que entendíamos la migración? Quizá porque la hemos visto 1000 veces en documentales, porque sabemos que ocurre cada año, porque reconocemos esos ríos llenos de cuerpos y polvo. Yo mismo pensaba que lo tenía claro, que migrar era simplemente moverse, avanzar, seguir la lluvia, huir del hambre. Pero la primera vez que me detuve de verdad a observar, algo no encajaba. Frente a mí no había un caos de animales empujándose sin rumbo. Había millones de cuerpos en movimiento, sí, pero avanzaban como si siguieran una lógica invisible, como si alguien en algún lugar estuviera marcando el ritmo. Y entonces surgió la pregunta que no me ha dejado en paz desde ese día. ¿Cómo es posible que millones de animales se desplacen juntos, sin perderse, sin desordenarse, sin destruirse entre ellos? 5 millones de ñus avanzando desde el Serengeti hasta el Masai Mara. Otros millones de antílopes recorriendo praderas que conectan países enteros. Cebras que cruzan casi 1000 kilómetros para regresar año tras año al mismo punto exacto. Cuando uno escucha estos números, la mente se abruma, pero cuando los ve moverse, lo que se siente no es solo asombro, es inquietud, porque esto no se parece a un simple instinto ciego. Al principio yo también pensé que era una huida desesperada, que los animales corrían porque no tenían otra opción, que el hambre los empujaba y el miedo los arrastraba. Pero cuanto más tiempo pasé siguiendo estas rutas, cuanto más observé los detalles, las pausas, las decisiones, los retrocesos, más evidente se volvió algo incómodo. Esto no es una estampida sin pensamiento. Hay momentos en los que el avance se detiene, otros en los que una manada cambia ligeramente de dirección, como si hubiese recibido una señal que nosotros no podemos ver. Y hay instantes justo antes de un cruce peligroso en los que todo el movimiento parece contener la respiración. Nadie da órdenes, no hay un líder visible, y aún así, el flujo continúa. Eso fue lo que me hizo dudar de todo lo que creía saber. Porque si no hay un guía, entonces, ¿quién decide cuándo avanzar? ¿Quién elige el camino correcto entre miles de posibilidades? ¿Y cómo recuerdan rutas que atraviesan ríos desiertos y fronteras invisibles durante generaciones? Lo que estamos a punto de explorar no es solo la gran migración que todos conocemos. Es algo más amplio, más profundo, un entramado de caminos antiguos, algunos ruidosos y espectaculares, otros silenciosos y casi invisibles, que mantienen con vida a todo un continente. Algunas de estas rutas son famosas, fotografiadas hasta el cansancio. Otras, en cambio, ocurren lejos de las cámaras, sin multitudes, sin aplausos, sin titulares. Y sin embargo, son igual de esenciales. Antes de entenderlas, yo también caí en un error muy común,
pensar que todas las migraciones eran iguales, que todas obedecían al mismo impulso, que todas seguían las mismas reglas. Nada más lejos de la realidad. Hay animales que migran miles de kilómetros y otros que apenas se desplazan unos pocos días. Algunos regresan siempre al mismo punto con una precisión que resulta casi imposible de explicar. Otros cambian de ruta cada año como si improvisaran sobre la marcha. Y no todos migran. Ese fue uno de los descubrimientos que más me descolocó. Porque entonces la pregunta ya no era solo por qué se mueven, sino también por qué algunos deciden quedarse. En este viaje no voy a hablarte como un experto. No estoy aquí para dictar lecciones ni para recitar datos fríos. Estoy aquí porque sigo haciéndome preguntas, porque todavía me sorprendo. Y porque quiero que caminemos juntos por estas rutas de supervivencia, observando, dudando y entendiendo paso a paso. Si alguna vez sentiste curiosidad al ver una manada perderse en el horizonte, si alguna vez te preguntaste qué hay más allá de ese polvo que se eleva en la sabana, entonces este viaje también es para ti. Y si te gusta explorar el mundo animal, desde la curiosidad, desde la emoción, y no solo desde la información, te invito a acompañarme más allá de este primer paso. Suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir caminando juntos por estas historias, que cuanto más las observamos, más nos recuerdan que la naturaleza todavía guarda secretos que vale la pena escuchar. Y fue en medio de esa duda inicial cuando empecé a fijarme en algo que casi siempre pasa desapercibido. Mientras todos miran a los millones de ñus avanzando como una marea oscura, mis ojos comenzaron a seguir a unas siluetas distintas, más silenciosas, que caminaban unos pasos por delante. No eran las más numerosas, tampoco las más rápidas, pero allí estaban una y otra vez marcando el primer trazo del camino. Las cebras. Al principio pensé que era casualidad, que simplemente iban adelante porque habían llegado antes. Pero cuanto más observaba, más claro se volvía que su posición no era accidental. Ellas no corrían, caminaban, avanzaban con una calma extraña para un paisaje donde cada error puede costar la vida. Recuerdo haberme preguntado por qué justamente ellas abrían la marcha. ¿No parecían más fuertes que los ñus? ¿No parecían más urgidas? Y sin embargo, el resto del rebaño parecía confiar en su recorrido. Con el tiempo empecé a entender que su papel no tiene nada de heroico ni espectacular. Es práctico, es casi humilde. Las cebras se alimentan de pastos duros, envejecidos hierbas que otros herbívoros suelen rechazar. Con cada mordida, van despejando la capa superior del terreno, dejando al descubierto brotes más tiernos, más nutritivos. Es entonces cuando llegan los ñus. Siguen el rastro que las cebras han preparado sin saberlo, aprovechando ese nuevo nivel de alimento. Y detrás de ellos, como si el paisaje se reordenara en capas, aparecen las gacelas de Thompson, delicadas y veloces, alimentándose de lo que queda más cerca del suelo. No hay competencia directa, no hay caos, hay una especie de acuerdo silencioso. Eso fue lo que me sacudió por dentro. Siempre imaginé la sabana como un escenario de lucha constante, donde cada especie pelea por lo suyo,
Pero aquí, frente a mis ojos, se desplegaba algo distinto, una coreografía antigua donde cada paso de una especie crea la oportunidad para la siguiente. Nadie parece planearlo, nadie lo dirige, y aún así funciona. Las cebras no solo abren camino con su alimentación, también parecen recordar el paisaje de una forma que me resulta difícil de explicar. He visto cómo se desvían apenas unos metros para evitar una ribera empinada, como dudan, antes de cruzar un río, y luego eligen un punto más ancho, menos traicionero. No es instinto puro, es memoria. Memoria de lugares donde el agua engaña, de orillas donde los cocodrilos esperan inmóviles, de praderas que prometen verde, pero esconden piedra. Y esa memoria no vive en un solo individuo, se reparte, circula dentro del grupo, como si cada cebra llevara consigo un fragmento de un mapa antiguo que se completa solo cuando caminan juntas. A veces son las primeras en lanzarse al agua. No esperan a que alguien más pruebe, no retroceden. Ese gesto aparentemente simple desencadena algo enorme. Detrás de ellas, miles de cuerpos siguen el movimiento confiando en una decisión que no escucharon, pero que sienten correcta. Ese fue otro momento en el que tuve que frenar y replantearme todo. Porque siempre buscamos líderes visibles, alguien que mande, alguien que decida. Pero aquí la dirección emerge del comportamiento colectivo, de pequeñas decisiones acumuladas que juntas empujan a millones. Y lo más sorprendente es que nadie se queda atrás por falta de fuerza, sino por perder el ritmo del grupo. En ese avance compartido, cada especie aporta algo distinto. Las cebras ven y oyen con una atención constante. Los ñus perciben olores y vibraciones en el suelo. Juntos reducen el riesgo, amplían la alerta, multiplican las posibilidades de supervivencia. No es amistad, no es cooperación consciente, es adaptación. Mientras los observaba, sentí que estaba presenciando una forma de inteligencia que no se parece a la nuestra, pero que no por eso es menos compleja. Una inteligencia que no se expresa en palabras, sino en movimientos repetidos durante generaciones. Y fue entonces cuando entendí que la gran migración no empieza en los ríos ni termina en los pastizales verdes. Empieza mucho antes en decisiones diminutas, casi invisibles, que se encadenan hasta poner en marcha a todo un continente. Y aún así, este orden perfecto no existe en el vacío, porque donde hay movimiento, también hay peligro. Y el siguiente tramo del camino es donde ese delicado equilibrio comienza a romperse. Y es justo ahí, cuando el orden parece tan sólido, donde la fragilidad se vuelve imposible de ignorar. Porque el camino no solo está hecho de decisiones correctas, también está lleno de lugares donde todo puede fallar. Yo lo sentí con claridad la primera vez que vi a una manada detenerse frente a un río crecido. Desde lejos parecía solo agua en movimiento, pero al acercarse el aire cambió. El sonido, la tensión. Algo en el cuerpo de los animales decía que ese punto no era uno más del trayecto. Me sorprendió el silencio. Miles de cuerpos juntos y aún así una pausa casi reverente.
como si todos supieran que cruzar no era una opción sencilla, sino una apuesta. Cuando el primer animal se lanza, el equilibrio se rompe. El agua arrastra, empuja, separa. Lo que antes era un solo cuerpo se fragmenta en luchas individuales contra la corriente. En esos segundos, la migración deja de ser un fenómeno majestuoso y se convierte en algo mucho más crudo, una prueba directa de supervivencia. No todos lo logran, y eso es algo que cuesta aceptar cuando uno observa desde fuera. Yo mismo tuve que enfrentar esa incomodidad. La tentación de desviar la mirada es fuerte, pero entender la migración también implica mirar de frente lo que se pierde en el camino, el cansancio acumulado, el hambre. Los cuerpos jóvenes que no alcanzan la orilla, las madres que buscan en vano entre la multitud. Y no están solos en ese desafío. Mientras el rebaño se concentra en cruzar otros ojos, observan desde la sombra, no con prisa, sino con paciencia. Aquí comprendí algo que antes no había considerado: los depredadores no persiguen a la migración, la leen. Las hienas, por ejemplo, no atacan al azar. Se mueven en grupo, se reparten los roles, cortan el flujo donde detectan debilidad. No necesitan velocidad extrema, necesitan coordinación. He visto cómo esperan en silencio, cómo dejan pasar a los fuertes, cómo reconocen el instante exacto en que el cansancio inclina la balanza. Los guepardos, en cambio, parecen jugar otro juego. No siguen a la masa, sino a los márgenes. Ajustan su territorio, se adelantan, retroceden buscando a quienes se han separado apenas unos metros del grupo. Me impresionó entender que su éxito no depende solo de correr rápido, sino de saber cuándo no hacerlo. Y luego están los leones. Siempre imaginé que seguirían a las manadas como sombras constantes, pero no es así. No abandonan su territorio, lo estiran, lo contraen, lo adaptan. Esperan en los lugares donde la migración se ve obligada a pasar más despacio, donde el terreno favorece la emboscada. No cazan más, cazan mejor. Ver todo esto junto fue desconcertante, porque la narrativa simple de presa y depredador se queda corta. Aquí no hay villanos ni héroes. Hay estrategias que se cruzan. Hay decisiones tomadas en segundos que pueden sostener o acabar una vida. Y en medio de ese tablero invisible, la migración sigue avanzando. Lo que más me impactó fue comprender que, a pesar de las pérdidas, el movimiento no se detiene. Como si el grupo entendiera de alguna forma que avanzar es la única opción. Que quedarse sería peor, que la fuerza del conjunto no está en evitar cada caída, sino en no romper el flujo. En ese momento, dejé de ver la migración como un espectáculo natural y empecé a sentirla como un acuerdo silencioso con la vida, un pacto duro, imperfecto, pero necesario. Y mientras los últimos cuerpos alcanzan la orilla y el polvo vuelve a levantarse, una idea comienza a tomar forma en mi cabeza quizá. El verdadero milagro no es que tantos mueran en el camino, sino que tantos sigan avanzando juntos. Pero esa no es la única forma de migrar, porque lejos de estos ríos famosos
existen movimientos más discretos, casi invisibles, que cambiarían por completo mi manera de entender este viaje. Y fue precisamente después de ver esa violencia concentrada cuando empecé a notar algo que casi nunca aparece en las imágenes más conocidas. Lejos del estruendo de los cruces de ríos y de las manadas interminables, existen desplazamientos que no levantan polvo ni atraen multitudes. No hay millones de cuerpos juntos, no hay caos visible, solo movimientos lentos, casi tímidos, que se despliegan sobre el paisaje como un susurro. Recuerdo la primera vez que seguí uno de estos recorridos silenciosos. No sentí la adrenalina de la gran migración. Sentí otra cosa, una calma extraña, como si la naturaleza no necesitara demostrarse a sí misma nada más. Allí comprendí algo que me obligó a detenerme. Siempre había pensado que migrar era una obligación ineludible, una orden grabada en la sangre de los animales. Pero no todos se mueven, y los que lo hacen no siempre recorren largas distancias ni siguen rutas fijas. Algunos grupos avanzan apenas unas decenas de kilómetros, otros se quedan cerca de fuentes de agua confiables todo el año. Y hay especies que cambian de dirección cada temporada como si improvisaran su camino según lo que el entorno ofrece en ese momento. Eso me desconcertó. Porque entonces la migración dejó de parecerme una regla universal y empezó a revelarse como una estrategia flexible, una respuesta adaptativa, no un mandato absoluto. Los animales no solo siguen la lluvia, interpretan señales, ajustan decisiones, evalúan riesgos. Pensé en los antílopes que se desplazan por las llanuras inundables, avanzando cuando el suelo retiene humedad y retrocediendo cuando el calor agrieta la tierra. Pensé en las manadas, que se fragmentan en grupos más pequeños para reducir presión sobre los recursos y luego vuelven a reunirse cuando las condiciones lo permiten. Y luego están las aves. Verlas migrar cambia la escala de todo. Desde el suelo sus movimientos pasan desapercibidos, pero al observarlos desde lo alto, uno entiende que existen corredores invisibles en el cielo, tan reales como los caminos marcados en la sabana. Bandadas que parten casi al unísono, cuando un lago pierde alimento, que vuelan de noche, siguiendo señales que nosotros apenas intuimos. Me impresionó descubrir que no necesitan regresar siempre al mismo lugar, que recuerdan no solo destinos, sino condiciones, colores del agua, texturas del paisaje, cambios sutiles que anuncian abundancia o escasez. En ese punto, mi forma de mirar la migración cambió por completo. Dejé de pensar en ella como un gran viaje épico y empecé a verla como una conversación constante entre los animales y su entorno. Una negociación silenciosa, avanzar un poco, detenerse, esperar, volver a intentar. Y entonces entendí algo aún más inquietante. Si las rutas no son rígidas, si las decisiones dependen del paisaje, ¿qué ocurre cuando ese paisaje cambia demasiado rápido? ¿Qué pasa cuando los caminos se fragmentan, cuando los humedales desaparecen, cuando el agua deja de responder a los ciclos que guiaron estos movimientos durante generaciones? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda.
porque en estos desplazamientos discretos tan fáciles de ignorar se esconde una fragilidad profunda. No hay grandes números que compensen las pérdidas. No hay multitudes que diluyan el error. Cada decisión cuenta, cada obstáculo pesa más. Y fue ahí, observando esos movimientos casi invisibles, cuando sentí que estaba ante algo incluso más delicado que la gran migración. Algo que no se impone por su tamaño, sino por su precisión. Movimientos que no buscan espectáculo, sino equilibrio. Y mientras esos grupos avanzan en silencio, ajustando su rumbo con una atención casi íntima al entorno, empecé a sospechar que el verdadero riesgo no es que dejen de migrar, sino que pierdan la posibilidad de elegir cómo hacerlo. Porque sin caminos conectados, sin espacio para decidir, incluso la estrategia más flexible puede volverse imposible. Y ese pensamiento me acompañó mientras levantaba la vista del suelo hacia el horizonte, preguntándome qué ocurre cuando las rutas dejan de existir. Y fue con esa pregunta rondándome la cabeza que empecé a mirar el paisaje de otra manera. Ya no veía solo animales moviéndose, sino caminos vivos, rutas que no aparecen en los mapas, pero que han sido recorridas durante generaciones. Como si la tierra misma recordara por dónde debe fluir la vida cuando todo lo demás falla. Entendí entonces que la migración no es solo un viaje, es una memoria en movimiento, una forma que tiene la naturaleza de mantenerse unida. Cuando una de estas rutas se rompe, no desaparece de golpe, se vuelve más estrecha, más peligrosa, obliga a elegir entre opciones cada vez peores. Y lo que se pierde no es solo un trayecto, sino la posibilidad de adaptarse, de corregir, de seguir aprendiendo del entorno. Eso es lo que más me inquieta. Porque he visto que cuando los caminos permanecen abiertos, la vida encuentra la forma de continuar. Los elefantes conectan territorios lejanos. Las aves cruzan continentes siguiendo corrientes invisibles. Las manadas ajustan sus decisiones año tras año, como si el paisaje y los animales hablaran el mismo idioma. Pero cuando esos corredores se cierran, el silencio pesa más que el rugido. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por caminar conmigo a lo largo de este viaje. No lo digo por costumbre. Lo digo porque contar estas historias me recuerda por qué empecé a mirar el mundo animal con otros ojos, y porque compartirlas solo tiene sentido si hay alguien al otro lado dispuesto a sentirlas también. Sigo haciendo estos videos porque aún me quedan preguntas, porque todavía me sorprende lo que ocurre lejos de los caminos más conocidos, y porque creo que observar con atención es el primer paso para no romper aquello que no comprendemos del todo. Si te apetece seguir explorando conmigo, suscribirte al canal es una forma muy sencilla de apoyarme y darme el impulso para continuar contando estas historias. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué te dejó pensando este viaje. ¿Te interesa descubrir más sobre migraciones silenciosas, sobre un animal en particular o sobre otros rincones poco conocidos del mundo salvaje? Nos vemos en el próximo video para seguir observando juntos cómo la vida encuentra siempre la manera de avanzar.